Todo en el mundo está cambiando, estamos con récord de inflación, la pandemia no se ha ido, estamos en medio de una guerra, estamos con problemas en la cadena de suministros. Por si no lo sabías, Ucrania es uno de los exportadores más grandes de cereales, trigo, etcétera, de todo el mundo y estamos con una subida de precios en ese sector muy fuerte, especialmente en las materias primas, petróleo, gas y la energía. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que podríamos esperar según los analistas este 2022 y 2023? Eso es lo que veremos hoy a profundidad, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Sí, empecemos. El gasto mundial en energía alcanza un récord de 2.1 billones de dólares en 2022, liderado por el petróleo y el gas. El aumento de los precios del petróleo y el gas y de la energía, junto con otros objetivos de la Unión Europea de volverse menos dependientes de los suministros rusos en este caso y la inflación posterior a la pandemia, catapultarán el gasto mundial de energía este año a 2.1 billones de dólares, según nuestra investigación en Rystad Energy. Una preocupación en los mercados energéticos es que la guerra en curso en Ucrania descarrile la transición energética, pero los datos más recientes sugieren que el gasto de energías verdes crecerá más rápido que en el sector de los combustibles fósiles. Sin embargo, sin la invasión habría habido menos crecimiento en las inversiones en petróleo y gas, y la participación de las energías verdes en el gasto energético mundial sería ligeramente superior al 31% actual. Ahora se proyecta que el gasto en exploración y producción de petróleo y gas crezca un 16%. Otro factor importante que impulsa el gasto en energía a nuevos máximos es la inflación global de los precios de los materiales, los costos laborales y la tarifa de envío causadas por la pandemia y las sanciones impuestas a Rusia. En comparación con los niveles de 2020, los costes de los proyectos de petróleo y gas han aumentado un 10% y un 20% debido en gran medida a las subidas del precio del acero y a un mercado más ajustado entre los proveedores. Dentro de las energías renovables, el litio, el níquel, el cobre y el polisilicio, que son todos los materiales importantes en la fabricación, por ejemplo, de baterías y energía solar fotovoltaica, han aumentado los costos de los proyectos renovables entre un 10% y un 35% en el mismo periodo del tiempo. El mundo ahora está gastando más energía que nunca. El año 2014 fue la última vez que vimos números similares. Se puede ver un cambio importante en la cantidad de gasto de energía verde que ha aumentado con una caída en el gasto del petróleo y el gas. Sin embargo, el gasto en otros combustibles fósiles como el carbón se ha mantenido constante, dice por ejemplo en este caso Audun Martinsen, director de investigación de servicios energéticos de Rystad Energy. Este es un punto muy importante, como ya te habrás podido dar cuenta, el tema de la energía, de la luz, también del agua y de muchas otras cosas está subiendo de manera catastrófica en varios países. Esto es muy importante verlo, especialmente en la Unión Europea. Por ejemplo, el ETF de España, el ETF de Alemania están cayendo vertiginosamente. ¿Y eso por qué? Porque está la Unión Europea ciertamente vinculada con el tema especialmente del gas ruso. Y ahora con las sanciones eso se está viendo complicado. Sin mencionar que Ucrania, como ya te había dicho, tiene un gran porcentaje muy importante de cereales, trigo, etcétera, que exporta prácticamente a todo el mundo. Es muy importante. Ese dato, por ejemplo, yo no lo sabía y es por eso que los cereales, por ejemplo, los aceites vegetales, todo eso está subiendo de precio. El petróleo, obviamente, por el tema de Rusia, ¿no? Y aparte la gasolina también. El tema de los pasajes aéreos igual se está incrementando poco a poco porque las aerolíneas, después de la pandemia, no pueden simplemente que les venga otro tipo de circunstancias atenuantes y circunstancias malas a su empresa, a sus empresas de aerolíneas. Entonces, esto es muy malo para ellos. Tienen que traspasar los costos a los usuarios. No les queda de otra, tal vez perdiendo un poco. Básicamente las personas tienen que moverse. No sabemos teletransportarnos afortunadamente aún. Desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para las empresas de aerolíneas. Entonces tenemos que viajar ya sea por trabajo, por vacaciones que no podemos postergarlas. Entonces a pesar de que estén subiendo los costos de las aerolíneas, de los pasajes aéreos, pues no nos queda de otra que viajar en ciertos casos. Es importante eso. Y eso lo puedes buscar, puedes comparar cómo estaban los precios a principio de año, a finales
del año pasado y ahora han subido muchísimo los pasajes, está subiendo la luz, especialmente en España, tengo entendido, el tema del combustible prácticamente en todo el mundo ya se está empezando a sentir, hay problemas con ese tema, por ejemplo en Perú, que han fallecido personas hasta en manifestaciones por el tema de la gasolina. Entonces ese tema es muy complicado. La gasolina es un punto muy caliente de una guerra civil, por así decirlo. Esperemos que no, que la boca se me haga chicharrón, pero es importante, por favor, estar atentos a este tipo de artículos. Sí, sigamos con el siguiente punto que es muy interesante. China es cada vez más el eje del mercado mundial de agroalimentos. A partir del aumento sistemático del ingreso per cápita de su población, la República Popular incorpora a su dieta productos con mayor valor agregado. China es la mayor importadora neta de alimentos, con una balanza alimentaria negativa de 133 mil millones en 2019, y esto se debe a que la República Popular es la mayor compradora de productos agroalimentarios de todo el mundo, por encima de la Unión Europea y de Estados Unidos. Hace 10 años, la masa de los productos agrícolas que China adquiría en el exterior eran commodities indiferenciados, pero a partir de 2019 más del 50% de sus compras externas fueron agroalimentos de valor agregado, incluso productos de marca, sobre todo de Estados Unidos y Europa. Cada vez más es la competencia que existe en el sistema global por exportar a la República Popular, que se realiza en este segmento de productos de valor y de alto valor agregado. Por esto, la dieta promedio se modifica rápidamente e incluye cada vez más carnes, lácteos y productos procesados, mientras que se declina correlativamente el consumo de granos. Estos puntos de China ilustran que absolutamente no tienen ese grado de solo exportar. Exportan mano de obra, sí, pero importan mucho lo que son especialmente alimentos específicos, sí, commodities, etcétera. Pero es importante que tengamos en cuenta en qué se especializa cada país. Si alguien te decía, por ejemplo, que Ucrania, y me decía a mí también, que Ucrania simplemente era casi el 20% de todas las exportaciones que tenía, es decir, casi el 20% de lo que es trigo, de lo que son cereales específicamente y aceites, pues venían de Ucrania, prácticamente el 20% de todo el mundo. Pues eso es importante, en qué se especializa el país, qué afecta a Rusia, qué afecta a Ucrania. Es importante mencionarlo, verlo, analizarlo, porque eso, como te puedes dar cuenta, simplemente una guerra entre dos países, una es una potencia del mundo, sí, pero afecta prácticamente a todo el mundo, especialmente, y es muy peligroso el tema de la gasolina. No puede mantenerse el petróleo muy por encima de los 100 por mucho tiempo, 110, 120, porque como ya te puedes dar cuenta, en Perú y en ciertos países ya hay molestia por el tema de la gasolina y la población no lo va a permitir. Puede haber una guerra civil y muchísimos problemas más que esperemos no los haya, pero es importante tener en cuenta esto, ¿sí? La guerra en Ucrania impulsa precios mundiales de cereales a niveles récord. La guerra en Ucrania ha golpeado a sus enormes exportaciones de trigo y otros cereales a medio mundo, contribuyendo a que los precios de los alimentos globales alcanzaran en marzo su máximo histórico desde 1990. El pasado 11 de marzo, la FAO emitió un informe en el que preveía importantes repercusiones para la seguridad alimentaria global por las perturbaciones en la cadena de suministro agrícola de Ucrania y Rusia, ambos colosos de la exportación de grano. Para muestra algunos datos, Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania el quinto. Ambos proporcionan el 19% del suministro de cebada, por ejemplo, el 14% de trigo y el 4% de maíz en todo el mundo. Representa más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales y venden el 52% del aceite de girasol. Por eso la invasión perpetrada por el régimen del presidente ruso Vladimir Putin ha impactado en los precios internacionales al alza en aceites vegetales, carnes, cereales, azúcares y otros lácteos. El cereal ucraniano es un daño colateral, por ejemplo. En primer lugar, el índice de precios de los cereales se ubicó en marzo en un promedio de 170.1
y un 17.1% más respecto al mes anterior, el mayor nivel de la serie histórica, favorecido por la invasión del gigante europeo. La cebada, el sorgo, muchos cereales, muchos granos se están viendo muy perjudicados ya prácticamente a nivel mundial, sin mencionar el problema con la gasolina y también con el petróleo. Prácticamente está subiendo todo, el aceite de girasol, la palma, la soja y la colza. En caso del primero se encareció de forma sustancial por la disminución de las exportaciones desde la región del Mar Negro, donde Rusia se anexionó en 2014 la península de Crimea y atosiga actualmente el puerto de Odessa y el mar de Azov. En la opinión de los expertos, esto tomará tiempo para que se acabe, encontrar proveedores alternativos para estos bienes, mientras una crisis aderezada por el encarecimiento de la comida, la energía y los fertilizantes acecha ya a la próxima cosecha y a los consumidores más vulnerables. Exactamente, este punto es muy importante y ilustra ya lo que te iba mencionando en todos estos artículos. Hay que tener mucho cuidado, se viene una inflación o se vienen problemas en la cadena de suministros, que ya los tenemos desde hace más de un año, mediados de 2021, entonces tenemos que protegernos. ¿Cómo protegerte de la inflación? Actualizado a 2022 va a ser el tema del siguiente video, lo veo justo y necesario. Si te agradaría ese video, por favor déjame tu apoyo en comentarios. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, por favor, dale un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores desde cero. Y aquí un video que te puede interesar. Sí, les mando un abrazo. Nos vemos mañana con un nuevo video. Sí, adiós, adiós, adiós. Adiós.